El mármol del lobby de las residencias Alvear siempre me pareció frío, pero ese mediodía de viernes se sentía como una cripta. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia cruel, mientras yo, Aurora Benítez, a mis 72 años, me encontraba de pie frente al escritorio del síndico, Raúl Perdomo. Él evitaba mi mirada, concentrándose en unos papeles sin importancia. En mi mano, arrugaba ligeramente una carta impresa, la notificación que me prohibía el acceso al salón de eventos del edificio, el mismo salón que yo había reservado y pagado para la recepción de la boda de mi único hijo. 2 de mis vecinas, apostadas cerca de los ascensores, fingían conversar mientras sus ojos me devoraban. Sabían perfectamente quién era yo y qué estaba pasando. La humillación pública era el primer plato de un banquete que no había ordenado. Mi teléfono vibró en mi cartera, un sonido estridente en el silencio tenso. En la pantalla, el nombre Nicolás. Mi corazón, ese viejo traidor, dio un vuelco. Atendí, esperando una disculpa, una explicación, cualquier cosa que desmintiera la crueldad de ese papel. Pero la voz de mi hijo, llegando desde un lujoso hotel en París, sonaba lejana e impaciente, como si mi dolor fuera una simple molestia logística en su día perfecto. «Mamá, por favor, no hagas una escena. Ya te expliqué que todo está bajo control de Marcelo. Confirma que recibiste el link para la transmisión. La ceremonia empieza en 2 horas. Un link». Me ofrecían una ventana digital para ver la vida que yo misma había financiado, como una espectadora cualquiera, una extraña. Levanté la vista y miré directamente a Perdomo, el síndico, aunque mis palabras eran para mi hijo al otro lado del mundo. Mi voz salió serena, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Una escena es lo que hacen quienes temen a la verdad, Nicolás. Yo solo estoy pidiendo una aclaración sobre mi propia casa. La palabra casa flotó en el aire, cargada de décadas de significado. Esta no era solo mi casa, era el cuartel general de nuestra familia, el refugio seguro construido con mi sudor. La carta en mi mano, con el logo de la administración, era la prueba de que ya no lo era. Mencionaba fríamente que cualquier solicitud sobre la unidad 12A debía ser dirigida al apoderado legal, el señor Marcelo Figueroa. Yo ya no tenía voz ni voto. Colgué sin esperar respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Las vecinas carraspearon y finalmente se metieron en el ascensor, lanzándome una última mirada de lástima condescendiente. Perdomo, finalmente, se atrevió a mirarme. «Lo siento, Aurora. Son las reglas, órdenes del apoderado». Asentí lentamente, no por sumisión, sino para grabar cada detalle en mi memoria. Su cobardía, la frialdad del mármol, el eco de la voz de mi hijo. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, con la espalda más recta que nunca. Ellos creían que me habían borrado de la foto, pero se olvidaron de algo fundamental. Se olvidaron de que yo había firmado cada cheque y guardado cada recibo. La guerra no había empezado. Apenas estaban desplegando sus tropas. De regreso en mi apartamento de 250 metros cuadrados, el silencio era un océano. Las paredes, que antes resonaban con las risas de Nicolás de niño, ahora parecían juzgarme. Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo verde, y encendí la tablet. Allí estaba, la transmisión en vivo desde el Château de Villette. Verónica, mi nuera, lucía un vestido despampanante, y Nicolás, a su lado, sonreía a la cámara con mi reloj Patek Philippe en su muñeca. Un reloj que le regalé cuando se graduó, comprado con el dinero de un pedido textil que casi me cuesta la vista. Veía mi sacrificio en su muñeca mientras él celebraba haberme excluido. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Cerré los ojos y la respuesta llegó en forma de imágenes, fragmentos de un pasado que ellos habían decidido reescribir. Me vi en 1995, mucho más joven, con la espalda doblada, sobre una máquina de coser industrial en el pequeño taller que había montado en el garaje. Eran las 3 de la madrugada y mis dedos estaban entumecidos, pero el pedido tenía que salir. Esos $15,000 pagaron el primer año de la costosa universidad privada de Nicolás. Durante una década, cada centavo de ganancia, cada hora de sueño perdida, se reinvirtió en su educación.
Un total estimado de $150,000 que le compraron un futuro que yo nunca tuve. Otro recuerdo me asaltó, más nítido. Una notaría en el centro. Año 2008. El olor a papel viejo y cera de piso. Yo, firmando la venta de un terreno en Luján, la única herencia de mis padres, por $220,000. 2 semanas después, una transferencia de $200,000 a la cuenta de mi hijo. Esto nos hará ricos, mamá. Es nuestro futuro, me dijo, sus ojos brillando con una ambición que en ese momento me pareció admirable. Con ese dinero fundó Benítez Group, la empresa que ahora los Otesian definía. Nuestro futuro, dijo. Pero en ese futuro, al parecer, no había lugar para mí. ¿Acaso creía que esos detalles se desvanecían con el tiempo? La memoria más dolorosa era la más reciente. Hace apenas un año, en este mismo comedor, Nicolás y Marcelo Figueroa, su gestor financiero, con su sonrisa de vendedor de autos usados, desplegaron una carpeta con documentos sobre la mesa de caoba. «Mamá, es para optimizar impuestos y proteger el patrimonio de acreedores», explicó Marcelo con su voz untuosa. Nicolás me tomó la mano. «Tú no entiendes de estos fideicomisos modernos. Confía en mí. Es para cuidarte». Y yo, en mi ceguera voluntaria, en mi amor incondicional, firmé esa procuración general sin leer la letra pequeña. Firmé mi propia sentencia, creyendo que protegía a mi familia. El sonido de la puerta me sacó de mi trance. Era Clara, mi nieta, con sus 19 años y una percepción del mundo mucho más aguda que la de su padre. Me vio con la tablet en el regazo, las imágenes de la boda congeladas en la pantalla. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado y me abrazó. «¿Estás bien, abuela?». Su pregunta era genuina, sin el filo de la lástima. Le conté lo del lobby, lo de la carta, lo de la llamada. Ella escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, me miró fijamente. «Ellos usan abogados caros, abuela. Pero tú tienes algo mejor. Tú tienes los recibos». Y en ese momento, supe que no estaba sola. La fase 1, la de la víctima, había terminado. Los días que siguieron a la boda fueron una lección acelerada sobre la crueldad burocrática. El lunes intenté pagar el supermercado con mi tarjeta de crédito personal, la que usaba desde hacía 30 años. La cajera, una joven con mirada apenada, la pasó 3 veces antes de decir en voz alta, para que toda la fila escuchara: «Disculpe, señora». Sin fondos. El calor subió por mi cuello, una marea de vergüenza. Tuve que dejar el carrito lleno y salir de allí con las manos vacías. Era un mensaje claro, enviado por Marcelo a través del sistema bancario. «Tu independencia financiera ha sido revocada. Ya no eres dueña de tu propio dinero». El miércoles, el ataque se volvió más directo. Un sobre con el logo de Benítez Group apareció bajo mi puerta. Dentro, un folleto satinado de un complejo para mayores llamado Serenidad Dorada, junto a una carta firmada por Marcelo, con una prosa insultantemente cordial. Me sugería considerar la mudanza a un apartamento más pequeño y adecuado para mi edad. Liberar la unidad de la avenida Alvear, decía, sería una decisión financieramente prudente para el patrimonio familiar. El folleto quedó sobre mi mesa de centro. Una amenaza visual, un recordatorio de que no solo querían mi dinero, querían mi espacio, mi historia, mi hogar. Pero la estocada más profunda llegó el fin de semana, a través de una llamada telefónica. Era mi vieja amiga, Elena, con quien había compartido confidencias durante medio siglo. Su tono era distinto, condescendiente, como si me hablara desde una gran altura. «Aurora, querida, ¿cómo estás? Me contó Verónica que andas un poco olvidadiza últimamente. ¿Te estás cuidando bien?». El veneno de mi nuera había empezado a filtrarse en mi círculo más íntimo. No solo me estaban aislando física y financieramente, estaban asesinando mi reputación, pintándome como una anciana senil e incompetente para justificar su crueldad. Era una estrategia metódica y despiadada. La gota que derramó el vaso, sin embargo, la descubrió Clara. Mientras intentaba organizar mis archivos digitales, encontró un correo electrónico de Marcelo a Nicolás, reenviado accidentalmente a una cuenta de correo familiar
que yo ya no usaba. El asunto era siguientes pasos. A-B. En el cuerpo del texto, Marcelo sugería, con una frialdad clínica, programar una evaluación geriátrica para determinar mi capacidad de autogestión. Era la antesala de una posible interdicción judicial. Querían declararme legalmente incapaz, arrebatarme mi autonomía, mi libertad. La cámara de mi vida se enfocó en ese correo en la pantalla de la laptop de Clara. Ya no se trataba de dinero o de un apartamento. Se trataba de mi propia existencia como ser humano. Fue esa amenaza final la que encendió el fuego que creían apagado. La tristeza se convirtió en una rabia fría y precisa. Ya no había lugar para el dolor. Era el momento de la estrategia. Recordé una vieja caja fuerte que mi difunto esposo guardaba en el fondo de su armario, una reliquia que no se abría en años. La combinación, curiosamente, era la fecha de nacimiento de Nicolás. Dentro, entre pólizas de seguro vencidas y viejas cartas de amor, encontré mi copia de la procuración que había firmado. La desplegué bajo la luz de un velador y con una lupa leí cada palabra. Allí estaba. Cláusula 7b. Marcelo me había dicho que era estándar, una formalidad, pero la lupa revelaba la verdad. Permitía la creación de fideicomisos y la transferencia de bienes sin necesidad de una segunda firma, sin mi consentimiento explícito. Era una carta blanca, una herramienta de despojo disfrazada de protección. Sentí un escalofrío al comprender la premeditación del engaño. La frase resonó en mi mente con una claridad brutal. No me protegía a mí, los protegía a ellos de mí. Esa hoja de papel era la piedra angular de su traición, y ahora sería la primera pieza de mi contraataque. Con la procuración en la mano, un nuevo propósito me guió hacia el estudio, hacia mis archivos. Durante 40 años había guardado todo. Mi esposo se burlaba de mis archivadores metálicos, de mis carpetas meticulosamente etiquetadas. «Vives en el pasado, Aurora», decía con cariño. Pero mi pasado estaba a punto de convertirse en mi mejor arma. Abrí el cajón etiquetado Bancos 2005-2010 y saqué la carpeta del Banco de la Nación. Allí estaba, el extracto de 2008. El papel amarillento, frágil al tacto, mostraba la transferencia de $200.000 a la cuenta de Nicolás. Y en el campo de concepto, mi propia caligrafía, firme y clara. Aporte Capital Semilla Benítez Group. La evidencia era irrefutable. No era un regalo. No era un préstamo vago. Era una inversión documentada. Sostuve el papel contra la luz, como si el tiempo pudiera haber borrado la tinta. Pero no, seguía allí, un testimonio silencioso de mi fe y su ingratitud. La memoria del papel es más fuerte que la de un hijo ingrato. Coloqué el extracto junto a la procuración sobre mi escritorio. Las dos primeras piezas del rompecabezas. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba probar no solo el pasado, sino también sus planes futuros. Y para eso, necesitaba la ayuda de Clara. Llamé a mi nieta. Le expliqué lo que había encontrado y lo que sospechaba. Le pedí que buscara en la nube familiar, en las carpetas compartidas que ellos seguramente habían olvidado que yo todavía podía ver. Clara, con la velocidad y la intuición de su generación, se puso a trabajar. Media hora después, me llamó por videollamada, con el rostro pálido. «Abuela, tienes que ver esto». Giró su laptop hacia la cámara. En la pantalla, un programa de diseño AutoCAD mostraba los planos de mi apartamento. La carpeta se llamaba Proyecto Alvear 2024. Los planos eran detallados. Mi dormitorio convertido en una oficina para Nicolás. El cuarto de huéspedes en un cuarto de juegos para un futuro nieto que ni siquiera me habían mencionado. Mi taller de costura, desmantelado para dar lugar a un vestidor para Verónica. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Era un proyecto de borrado, no de remodelación. Ya habían desmantelado mi casa en sus mentes, en sus computadoras, mucho antes de intentar echarme. La frialdad de su planificación me heló la sangre. Ya habían desmantelado mi casa antes de echarme, susurré, mientras Clara sentía en silencio desde la pantalla. Era la prueba de su intención, la pieza que conectaba su codicia con un plan concreto. Pero Clara no había terminado. «Abuela, hay algo más», dijo, su voz temblando ligeramente.
Recordé que hace un par de años te ayudé a pasar los datos de tu viejo móvil a uno nuevo. Hice una copia de seguridad completa. Me explicó que con un software especializado podría intentar recuperar archivos borrados de esa copia. Le di mi permiso, aunque sin mucha esperanza. Una hora después, me envió un archivo de audio. Al principio solo se oía ruido de fondo, platos, una conversación lejana. Y luego, la voz de Nicolás, clara y convincente, de hacía apenas 2 años. Mamá, quédate tranquila. Este apartamento es tuyo de por vida. Es un comodato verbal. Es mi palabra. Vale más que cualquier papel. La ironía era tan amarga que me hizo sonreír. Su palabra. La misma palabra que ahora no valía ni el aire que había usado para pronunciarla. Escuché la grabación 3 veces. La onda de audio moviéndose en la pantalla de mi computadora como un sismógrafo registrando un terremoto. La voz de mi hijo, llena de una sinceridad que ahora sabía falsa, era la daga que necesitaba. Su palabra tenía fecha de vencimiento, pensé. Guardé el archivo de audio. La prueba moral, la más devastadora de todas, estaba en mi poder. El golpe final llegó esa misma noche. Usando una vieja contraseña que Nicolás nunca se molestó en cambiar, logré acceder a la cuenta bancaria que antes era conjunta y que ahora Marcelo administraba como parte del fideicomiso. Revisé los movimientos de los últimos 6 meses, buscando algo fuera de lugar, y lo encontré. Un pago de 75.000 euros, realizado 3 meses atrás. El beneficiario, Château de Villette. El concepto, anticipo evento, NAVEU. Habían pagado su boda de lujo en un castillo francés, con el dinero de mi jubilación, con los fondos que yo había creído proteger para mi vejez. En la pantalla de mi computadora, resalté la línea del pago en amarillo. La prueba era digital, fría e innegable. 75.000 euros. Una cifra obscena que representaba no solo un robo, sino un desprecio absoluto por todo lo que yo había construido. Cada euro de esa fiesta era un insulto. Pagaron su fiesta de lujo con el dinero de mi jubilación. La frase se repitió en mi cabeza como un mantra. Ahora tenía el mapa completo de su traición, desde la manipulación legal hasta el desfalco descarado. Ya no era una víctima. Era una estratega con un arsenal de pruebas irrefutables. La fase 2, la de la recuperación, empezaba mañana. El lunes a las 9 de la mañana en punto, Clara y yo nos sentamos frente al doctor Armando Solís. Su oficina, revestida de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero, olía a justicia antigua y a lealtad. Armando, amigo de mi difunto esposo, era un hombre de 75 años cuya mente seguía tan afilada como un bisturí. Desplegué las pruebas sobre su escritorio de caoba. La procuración, el extracto bancario, las impresiones de los planos, el audio reproduciéndose desde mi teléfono y el extracto con el pago de la boda. Él examinó cada documento en silencio, sus cejas, pobladas frunciéndose cada vez más. Cuando terminé de hablar, se reclinó en su sillón y me miró por encima de sus gafas. «Aurora, esto no es solo un conflicto familiar. Esto es administración fraudulenta, abuso de confianza y, potencialmente, vaciamiento de empresa». Su voz era grave, pero en sus ojos vi una chispa de combate. «Acepto el caso, por supuesto. Pro bono, por la memoria de tu esposo y por la decencia». Sentí una oleada de alivio. Con Armando a mi lado, la ley dejaba de ser un arma en su contra para convertirse en mi escudo y mi espada. El primer paso del plan estaba dado. El martes a las 4 de la tarde, siguiendo el consejo preciso de Armando, envié un burofax a las oficinas de Marcelo Figueroa. Era una notificación legal fehaciente, un documento cuya entrega y contenido quedan registrados. En él, revocaba la procuración con efecto inmediato, citando la cláusula de revocabilidad que ellos habían pasado por alto. Además, solicitaba una rendición de cuentas detallada. Demo. Cada movimiento financiero realizado en mi nombre, en un plazo improrrogable de 72 horas. Imaginé la cara de Marcelo al recibir ese sobre. La primera grieta en su fortaleza de arrogancia. La guerra silenciosa había comenzado. Mientras esperábamos que se cumpliera el plazo, Armando no perdió el tiempo. El jueves por la mañana,
presentó una medida cautelar urgente en el juzgado de primera instancia. El objetivo era congelar cualquier transferencia de bienes del fideicomiso que Marcelo había creado, impidiendo que pudieran vender mi apartamento o mover el dinero a otras cuentas. Como prueba de la intención de despojo, adjuntó los planos de remodelación que Clara había encontrado. Era una jugada audaz, diseñada para paralizarlos antes de que pudieran reaccionar. Ahora no solo estaban bajo aviso, sino también bajo el escrutinio de un juez. El viernes por la tarde, mientras Nicolás y Verónica disfrutaban de su luna de miel en las Maldivas, ignorantes de la tormenta que se gestaba en Buenos Aires, ejecuté el siguiente movimiento. Revisé los estatutos de Benítez Group, una copia que guardaba desde su fundación, y allí, en el artículo 12, encontré lo que buscaba. Como accionista minoritaria, un insignificante 5% de las acciones que habían olvidado quitarme, tenía el derecho de convocar una junta extraordinaria de accionistas. Redacté la convocatoria con la ayuda de Armando, con un único y explosivo punto en la agenda: análisis de gestión fraudulenta y conflicto de intereses del CEO, señor Nicolás Benítez. Fijé la junta para el lunes siguiente a su regreso. La envié por correo certificado a los otros 2 accionistas minoritarios y, por supuesto, a la sede de la empresa. El telegrama, con su carácter de urgencia inapelable, llegaría a su hotel de lujo en las Maldivas el sábado por la mañana. Podía imaginar el momento exacto: el sol tropical, el mar turquesa y, de repente, ese pedazo de papel que les anunciaba que su paraíso artificial se había terminado. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que los ratones volvieran del viaje para encontrarse con que el queso había sido movido y la jaula se había cerrado. La sala de conferencias de Benítez Group era un espacio frío y minimalista, todo cristal y acero. El lunes de su regreso, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Yo estaba sentada a la cabecera de la larga mesa, con el doctor Solís a mi derecha y una carpeta prolijamente ordenada frente a mí. A los lados, los otros 2 accionistas, 2 hombres de negocios que parecían más confundidos que otra cosa. En la gran pantalla de la pared, 2 rostros bronceados pero demacrados por el estrés nos miraban desde las Maldivas: Nicolás y Verónica. A su lado, en la sala, pálido y sudoroso, se sentaba Marcelo Figueroa. El juicio había comenzado. Tomé la palabra. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido de la sala, era serena, casi conversacional. Buenos días. Agradezco su presencia. Convoqué esta reunión para presentarles el verdadero costo de la boda de mi hijo. Nicolás intentó interrumpir, pero con un gesto de la mano, le indiqué que guardara silencio. Era mi turno de hablar, y tenía un guión muy bien preparado. La primera prueba apareció en la pantalla gigante, proyectada desde la laptop de Clara: la factura de 75.000 euros del Château de Villette. A su lado, el extracto de mi antigua cuenta personal, mostrando de dónde había salido el dinero. El silencio en la sala fue absoluto. Los accionistas se miraron entre sí. Sin darles tiempo a procesarlo, pasé a la segunda prueba. Claro está, una inversión tan significativa requiere de una planificación a futuro. En la pantalla, los planos de remodelación de mi apartamento reemplazaron a la factura. Les presento el proyecto post-desalojo, diseñado por la señora Luján, aquí presente en la videollamada. Como pueden ver, se optimiza el espacio para las necesidades de la nueva dirección de la empresa. La cara de Verónica se descompuso. Su proyecto de ensueño, su trofeo de conquista, se había convertido en una prueba de cargo en su contra. Su obsesión por la imagen pública se estaba desmoronando en tiempo real, frente a una audiencia que importaba. La tensión era casi insoportable. Nicolás balbuceaba algo sobre un malentendido. Fue entonces cuando di la orden para la tercera prueba, la más personal. El audio llenó la sala. La voz de mi hijo, más joven, más ingenua, resonó en los altavoces. «Este apartamento es tuyo de por vida. Mi palabra vale más que cualquier papel». Cuando la grabación terminó, el silencio fue aún más profundo. El Nicolás en la pantalla se encogió, como si su propia voz del pasado lo estuviera abofeteando. Los accionistas ya no parecían confundidos, sino indignados.
Habían visto el desfalco financiero, la usurpación patrimonial y ahora la quiebra moral. Fue el turno del doctor Solís. Se puso de pie y, con la calma de un cirujano, explicó las implicaciones legales de lo que acababan de presenciar. Lo que han visto, señores, se tipifica como administración fraudulenta, abuso de confianza y un posible vaciamiento de la empresa para financiar un estilo de vida personal, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los accionistas. Su voz era un martillo de terciopelo. Luego se dirigió a Nicolás. La ley protege la propiedad, pero antes de eso, protege la dignidad. Y aquí, ambas fueron violadas. Finalmente anunció el golpe de gracia. Les informo que la medida cautelar para congelar los bienes del fideicomiso fue aprobada por el juez esta mañana. La primera consecuencia fue inmediata y brutal. Uno de los accionistas, un hombre mayor y respetado en el mundo empresarial, pidió la palabra. En vista de la evidencia presentada, propongo la suspensión inmediata e indefinida del señor Nicolás Benítez como CEO de esta compañía. El segundo accionista secundó la moción. La votación fue unánime. En menos de 5 minutos, mi hijo había perdido el control de la empresa que yo le había ayudado a construir. Le informaron que todas sus tarjetas corporativas y fondos de representación quedaban bloqueados con efecto inmediato. El primer pilar de su imperio se había derrumbado. La segunda consecuencia fue para mí. El doctor Solís se acercó a Marcelo Figueroa, que parecía haberse encogido en su silla. Le entregó una copia de la orden judicial que le prohibía disponer de cualquiera de los bienes del fideicomiso, incluyendo, específicamente, la unidad 12A de Residencias Alvear. Además, le informo que un oficial de justicia se presentará en el edificio a las 5 de la tarde para supervisar el cambio de todas las cerraduras. La señora Benítez recupera el control total de su hogar. El apartamento, mi santuario, estaba a salvo. La segunda estocada había dado en el blanco. La tercera y última consecuencia fue la más personal para el arquitecto de mi desgracia. Mientras Marcelo intentaba recoger sus cosas para huir, un asistente del doctor Solís le entregó otro sobre. Señor Figueroa, queda usted notificado en este acto del inicio de una querella criminal en su contra por los delitos ya mencionados. Le sugiero que contacte a su abogado. Marcelo se quedó blanco como el papel. Miró a Nicolás en la pantalla, buscando apoyo, pero mi hijo había desviado la mirada. Estaba solo. Recogió su maletín y abandonó la sala sin decir una sola palabra. La justicia, aunque lenta, a veces es poética. En la pantalla, Verónica lloraba silenciosamente. Nicolás, en 1900, cambio, me miraba con una mezcla de odio y desconcierto, como si no pudiera comprender cómo la anciana a la que había descartado había sido capaz de orquestar su caída. Fue entonces cuando hablé directamente con él, mi voz sin rastro de triunfo, solo de una amarga constatación. El dinero que gastaste en esa fiesta te compró fotos bonitas, Nicolás. El dinero que yo invertí en ti te compró una educación. Parece que no aprendiste la lección más importante. Apagué la videollamada. No había nada más que decir. Los meses que siguieron fueron un torbellino de negociaciones legales. Para evitar un escándalo público mayor y un juicio penal, Nicolás y Verónica accedieron a un acuerdo extrajudicial. El apartamento volvió a estar a mi nombre, libre de cualquier carga o fideicomiso. Cada mueble, cada recuerdo, volvía a ser legal y emocionalmente mío. El poder que me habían arrebatado con una firma me fue devuelto con otra, esta vez supervisada por abogados que velaban por mis intereses, no por los de ellos. Se sintió como respirar de nuevo después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Se estableció un nuevo fideicomiso, pero esta vez uno diseñado para protegerme de verdad. Era administrado por una institución bancaria de primer nivel, no por un individuo con conflictos de intereses. Este acuerdo me garantizaba una renta mensual vitalicia de $8,000, proveniente de las ganancias de la empresa que yo había fundado con la venta de la tierra de mis padres. No era una pensión, era el dividendo de mi inversión original. El dinero ya no era un arma que podían usar en mi contra, sino una herramienta para mi tranquilidad y mi independencia.
Los nuevos límites se trazaron con tinta indeleble. La comunicación con Nicolás quedó estrictamente limitada a correos electrónicos quincenales, todos coordinados y supervisados por Clara. Se acabaron las llamadas impulsivas, las visitas sorpresa, las manipulaciones emocionales. Si quería tener una relación con su madre, tendría que ser bajo mis términos, respetando mi espacio y mi autonomía. La confianza, les dejé claro a través de mis abogados, no se recupera con disculpas, se reconstruye con hechos, y su cuenta, por ahora, estaba en cero. Han pasado 6 meses. Estoy en mi balcón, cuidando mis rosales. El sol de la tarde tiñe de dorado las hojas. El aire de Buenos Aires huele a tilos. Clara está a mi lado, mostrándome en su tablet el logo que diseñó para mi nuevo emprendimiento. Es una consultora online para artesanos textiles, un proyecto para compartir mis 40 años de experiencia. Lo llamamos El Hilo de la Memoria. Por primera vez en mucho tiempo, sonrío. No es una sonrisa de victoria ni de venganza. Es una sonrisa de paz genuina. La paz de quien ha recuperado su lugar en el mundo. Me quitaron un lugar en una fiesta, así que construí mi propia mesa. Una mesa más grande, más fuerte y con asientos reservados solo para quienes valoran la lealtad y el respeto. Aprendieron, de la manera más dura, que el verdadero poder no reside en el dinero o en los títulos, sino en la memoria, en los detalles que todos ignoran. Aprendieron que una madre puede perdonar casi todo, el olvido, la negligencia, incluso la ambición desmedida. Lo único que no puede perdonar es que le roben el derecho a ser ella misma. Y ese derecho, ahora, es innegociable. El mármol del lobby de las residencias Alvear siempre me pareció frío, pero ese mediodía de viernes se sentía como el de una cripta. El aire acondicionado zumbaba con una indiferencia cruel mientras yo, Aurora Benítez, a mis 72 años, me encontraba de pie frente al escritorio del síndico, Raúl Perdomo. Él evitaba mi mirada, concentrándose en unos papeles sin importancia, con una dedicación sospechosa. En mi mano derecha, arrugaba ligeramente una carta impresa, la notificación que me prohibía el acceso al salón de eventos del edificio, el mismo salón que yo había reservado y pagado hacía 6 meses para la recepción de la boda de mi único hijo. 2 de mis vecinas, apostadas cerca de los ascensores, fingían conversar mientras sus ojos me devoraban. Sabían perfectamente quién era yo y qué estaba pasando. La humillación pública era el primer plato de un banquete que no había ordenado. Mi teléfono vibró en mi cartera, un sonido estridente en el silencio tenso que se había instalado en el hall. En la pantalla, el nombre, Nicolás. Mi corazón, ese viejo traidor, dio un vuelco doloroso. Atendí, esperando una disculpa, una explicación, cualquier cosa que desmintiera la crueldad de ese papel. Pero la voz de mi hijo, llegando desde un lujoso hotel en París, sonaba lejana e impaciente, como si mi angustia fuera una simple molestia logística en su día perfecto. «Mamá, por favor, no hagas una escena. Ya te expliqué que todo está bajo control de Marcelo. Confirma que recibiste el link para la transmisión. La ceremonia empieza en 2 horas. Un link». Me ofrecían una ventana digital para ver la vida que yo misma había financiado. Como una espectadora cualquiera, una extraña a la que se le concede una cortesía digital. Levanté la vista y miré directamente a Perdomo, el síndico, aunque mis palabras eran para mi hijo al otro lado del mundo. Mi voz salió serena, con una firmeza que me sorprendió a mí misma, cortando el aire acondicionado como un témpano. Una escena es lo que hacen quienes temen a la verdad, Nicolás. Yo solo estoy pidiendo una aclaración sobre mi propia casa. La palabra casa flotó en el aire, cargada con el peso de décadas de significado. Esta no era solo mi casa, era el cuartel general de nuestra familia, el refugio seguro construido con mi sudor y mis noches en vela. La carta en mi mano, con el logo de la administración, era la prueba de que ya no lo era. Mencionaba fríamente que cualquier solicitud sobre la unidad 12A debía ser dirigida al apoderado legal, el señor Marcelo Figueroa. Yo ya no tenía voz ni voto. Colgué sin esperar respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito.
Las vecinas carraspearon y finalmente se metieron en el ascensor, lanzándome una última mirada de lástima condescendiente que me hirió más que su curiosidad. Perdomo, finalmente, se atrevió a mirarme, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y alivio. Lo siento, Aurora. Son las reglas, órdenes del apoderado. Asentí lentamente, no por sumisión, sino para grabar cada detalle en mi memoria. Su cobardía, la frialdad del mármol, el eco de la voz de mi hijo. Me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, con la espalda más recta que nunca. Ellos creían que me habían borrado de la foto, pero se olvidaron de algo fundamental. Se olvidaron de que yo había firmado cada cheque y guardado cada recibo. La guerra no había empezado. Apenas estaban desplegando sus tropas. De regreso en mi apartamento de 250 metros cuadrados, el silencio era un océano. Las paredes, que antes resonaban con las risas de Nicolás de niño, ahora parecían juzgarme con una frialdad monumental. Me senté en mi sillón favorito, el de terciopelo verde, y encendí la tablet sobre la mesita de café. Allí estaba, la transmisión en vivo desde el Château de Villette. Verónica, mi nuera, lucía un vestido despampanante, y Nicolás, a su lado, sonreía a la cámara con mi reloj Patek Philippe en su muñeca. Un reloj de $30.000 que le regalé cuando se graduó, comprado con el dinero de un pedido textil que casi me cuesta la vista. Veía mi sacrificio en su muñeca mientras él celebraba haberme excluido de su vida. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se había convertido en un pasivo a eliminar? Cerré los ojos y la respuesta llegó en forma de imágenes nítidas, fragmentos de un pasado que ellos habían decidido reescribir a su conveniencia. Me vi en 1995, mucho más joven, con la espalda doblada sobre una máquina de coser industrial en el pequeño taller que había montado en el garaje. Eran las 3 de la madrugada y mis dedos estaban entumecidos, pero el pedido de $15.000 tenía que salir. Ese dinero pagó íntegramente el primer año de la costosa universidad privada de Nicolás. Durante una década, cada centavo de ganancia, cada hora de sueño perdida, se reinvirtió en su educación. Un total estimado de $150.000 que le compraron un futuro que yo nunca tuve. Un futuro desde el cual ahora me miraba con desdén. Otro recuerdo me asaltó, más nítido y doloroso. Una notaría en el centro. Año 2008. El olor a papel, viejo y cera de piso. Yo firmando la venta de un terreno en Luján, la única herencia de mis padres, por $220.000. 2 semanas después, una transferencia de $200.000 a la cuenta de mi hijo. «Esto nos hará ricos, mamá. Es nuestro futuro», me dijo, sus ojos brillando con una ambición que en ese momento me pareció admirable. Con ese dinero fundó Benítez Group, la empresa que ahora lo definía. «Nuestro futuro», dijo, pero la memoria más dolorosa era la más reciente. Hace un año, en este mismo comedor, Nicolás y Marcelo Figueroa, su gestor financiero, me hicieron firmar una procuración general. «Confía en mí. Es para cuidarte», dijo mi hijo. Y yo firmé mi sentencia, creyendo que protegía a mi familia. El sonido de la puerta me sacó de mi trance. Era Clara, mi nieta, con sus 19 años y una percepción del mundo mucho más aguda que la de su padre. Me vio con la tablet en el regazo, las imágenes de la boda congeladas en la pantalla, una sonrisa falsa de mi hijo como epitafio de nuestra relación. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado en el terciopelo verde y me abrazó con una fuerza que me ancló al presente. «¿Estás bien, abuela?». Su pregunta era genuina, sin el filo de la lástima. Le conté lo del lobby, lo de la carta, lo de la llamada. Ella escuchó en silencio, sus ojos oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, me miró fijamente, con una seriedad impropia de su edad. «Ellos usan abogados caros, abuela, pero tú tienes algo mejor. Tú tienes los recibos». Y en ese momento supe que no estaba sola. La fase 1, la de la víctima, había terminado. El recuerdo de 1995 me asalta con el olor a aceite de máquina y el zumbido incesante de la Singer industrial en el garaje. Eran las 3 de la madrugada y el frío de la losa de concreto se me subía por los pies. Mis dedos, hinchados y acalambrados,
guiaban la tela bajo la aguja con una precisión automática, mientras mis ojos ardían por el esfuerzo de enfocar los pesados rollos de denim. Sobre una mesita improvisada, la factura de la matrícula de Nicolás. $15,000 que parecían un universo inalcanzable. Cada puntada era un segundo menos de sueño, un pedazo de mi vista sacrificado, pero también un ladrillo en el muro de su futuro. Esa noche, mientras Buenos Aires dormía, yo tejía su porvenir con el hilo de mi agotamiento, creyendo que cada sacrificio era una inversión de amor incondicional. Esa noche fue solo el comienzo de una década entera dedicada a un único propósito: su educación. Fueron 10 años sin vacaciones, sin renovar mi guardarropa, sin un solo lujo personal. Cada ganancia de mi pequeño taller textil, que con el tiempo creció a base de sudor y contratos cumplidos a rajatabla, se destinaba a la misma cuenta de ahorros. El monto final, $150,000, no solo cubrió su carrera de administración de empresas, sino también sus posgrados y un intercambio en el extranjero. Yo me conformaba con ver sus fotos, con escuchar sus historias de un mundo que yo le estaba comprando pero que nunca visitaría. Él acumulaba diplomas en la pared, mientras yo acumulaba facturas pagadas en mis archivadores. ¿Acaso pensó que esos números se borrarían con el tiempo? Luego vino el gran salto, el año 2008. La memoria me transporta a una notaría en la calle Viamonte, con sus muebles de caoba oscura y el olor a cera y papel sellado. Frente a mí, el contrato de venta del terreno en Luján, la única herencia de mis padres, un pedazo de tierra que guardaba los ecos de mi infancia. Lo vendí por $220,000, un precio justo, pero sentí como si estuviera vendiendo una parte de mi alma. El notario, un hombre de bigote canoso, me miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura, señora Benítez? Asentí con una firmeza que no sentía. Mi seguridad no estaba en el pasado, sino en la promesa del futuro brillante de mi hijo, un futuro que exigía capital. 2 semanas después, estaba en la fila del Banco de la Nación, con el comprobante de transferencia en la mano. $200,000, una cifra que me mareaba, transferidos directamente a la cuenta recién abierta de Nicolás. En el campo de concepto del formulario, escribí con mi caligrafía más clara: Aporte Capital Semilla Benítez Group. No era un regalo, era una inversión. Esa misma tarde, él me abrazó en la cocina, con los ojos brillantes de emoción y ambición. «Esto nos hará ricos, mamá. Es nuestro futuro», me prometió, sosteniendo mis manos gastadas por el trabajo entre las suyas, suaves y listas para firmar contratos. Le creí en ese plural, en ese nuestro, que ahora sonaba como la más cruel de las mentiras. El Benítez Group creció, y con él, la distancia entre nosotros. Mi aporte inicial se convirtió en la base de un pequeño imperio, pero mi rol fue relegado al de una figura decorativa, la madre del CEO. Observé desde la barrera cómo mi dinero se transformaba en oficinas de diseño, autos de lujo y viajes de negocios. El nuestro futuro se había convertido en su presente, un presente en el que yo solo era una anécdota, la historia enternecedora del origen humilde que él contaba en las entrevistas. Nunca le reclamé un dividendo, ni un puesto en la junta. Mi pago, creía yo, era su éxito. Qué ingenua fui al no entender que para él la gratitud era una emoción que cotizaba a la baja en el mercado de sus ambiciones. La memoria más amarga, sin embargo, es la más reciente. Hace apenas un año, en este mismo comedor donde ahora me ahoga el silencio, Nicolás y Marcelo Figueroa, su gestor financiero, con su sonrisa de vendedor de autos usados y su traje impecable, desplegaron una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba. «Mamá, es para optimizar impuestos y proteger el patrimonio de acreedores», explicó Marcelo con su voz untuosa, usando palabras que sabía que yo no entendería del todo. Me habló de fideicomisos, de estructuras legales modernas, de la necesidad de blindar nuestros activos. Todo sonaba complejo, profesional, diseñado para proteger lo que habíamos construido juntos. Parecía una medida prudente, una formalidad necesaria en un mundo de negocios que ya no era el mío. Fue entonces cuando Nicolás me tomó la mano, su tacto cálido y familiar, el mismo que había sostenido cuando aprendía a caminar.
Tú no entiendes de estos fideicomisos modernos, mamá. Confía en mí. Es para cuidarte. Su voz tenía un matiz de culpa que en mi ceguera voluntaria interpreté como preocupación genuina. Me sentí anticuada, ignorante y agradecida de que él, mi hijo educado y exitoso, se ocupara de todo. Tomé la pluma que Marcelo me ofrecía, una Montblanc pesada y fría, y firmé donde me indicaron, sin leer la letra pequeña. Firmé mi propia sentencia de exilio, creyendo que estaba firmando una póliza de seguro para nuestra familia. Les entregué el control, la llave maestra de mi vida, en un acto de fe ciega. Ahora, sentada aquí, con la transmisión de la boda pausada en la pantalla, entiendo la verdad. No, me estaban protegiendo a mí, se estaban protegiendo a ellos de mí. Cada uno de esos sacrificios no fue una inversión de amor, sino un activo que ellos decidieron liquidar. Rebobinaron la cinta de nuestra vida y editaron mis escenas, borrando mi nombre de los créditos de la película que yo misma había producido y financiado. Pero se olvidaron de algo fundamental, algo que ninguna procuración puede revocar. Se olvidaron de que yo soy la archivista de nuestra historia y que en mis manos cada recibo es un arma y cada extracto bancario una declaración de guerra. La función no ha terminado. Apenas empieza el segundo acto. Fue esa amenaza final, la sugerencia de una evaluación geriátrica, la que encendió el fuego que creían apagado. La tristeza se convirtió en una rabia fría y precisa. Ya no había lugar para el dolor. Era el momento de la estrategia. Recordé una vieja caja fuerte que mi difunto esposo guardaba en el fondo de su armario, una reliquia de acero pesado que no se abría en años. La combinación, curiosamente, era la fecha de nacimiento de Nicolás, 18 de octubre de 1978. Mis dedos, temblorosos pero firmes, giraron el dial. Un clic sordo rompió el silencio de la habitación. Dentro, entre pólizas de seguro vencidas y viejas cartas de amor, encontré mi copia de la procuración que había firmado. La desplegué bajo la luz de un velador y con una lupa leí cada palabra. Allí estaba, oculta en un lenguaje legal denso y deliberadamente confuso. Cláusula 7b. Marcelo me había dicho que era estándar, una formalidad para agilizar trámites. Pero la lupa revelaba la verdad desnuda. Permitía la creación de fideicomisos y la transferencia de bienes sin necesidad de una segunda firma, sin mi consentimiento explícito para cada operación. Era una carta blanca, una herramienta de despojo disfrazada de protección. Sentí un escalofrío al comprender la premeditación del engaño, la paciencia con la que habían tejido su red. La frase resonó en mi mente con una claridad brutal. No me protegía a mí, los protegía a ellos de mí. Esa hoja de papel era la piedra angular de su traición, y ahora sería la primera pieza de mi contraataque. Con la procuración en la mano, un nuevo propósito me guió hacia el estudio, hacia mis archivos. Durante 40 años había guardado todo. Mi esposo se burlaba de mis archivadores metálicos, de mis carpetas meticulosamente etiquetadas. «Vives en el pasado, Aurora», decía con cariño. Pero mi pasado estaba a punto de convertirse en mi mejor arma. Abrí el cajón etiquetado Bancos 2005-2010 y saqué la carpeta del Banco de la Nación. El olor a papel viejo me transportó a otra época, a un tiempo de confianza ciega. Allí estaba, el extracto de 2008. El papel amarillento, frágil al tacto, mostraba la transferencia de $200,000 a la cuenta de Nicolás. Y en el campo de concepto, mi propia caligrafía, firme y clara. Aporte Capital Semilla Benítez Group. La evidencia era irrefutable. No era un regalo, no era un préstamo vago. Era una inversión documentada, la fundación de su empresa. Sostuve el papel contra la luz, como si el tiempo pudiera haber borrado la tinta. Pero no, seguía allí, un testimonio silencioso de mi fe y su ingratitud. La memoria del papel es más fuerte que la de un hijo ingrato. Coloqué el extracto junto a la procuración sobre mi escritorio. Las 2 primeras piezas del rompecabezas estaban en su lugar, documentando el origen de su fortuna y el mecanismo de su traición. Pero sabía que necesitaba más. Necesitaba probar no solo el pasado, sino también sus planes futuros.
Y para eso, necesitaba la ayuda de Clara. Necesitaba un puente hacia el mundo digital, donde ellos se sentían tan seguros. Llamé a mi nieta. Le expliqué lo que había encontrado y lo que sospechaba. Le pedí que buscara en la nube familiar, en las carpetas compartidas, que ellos seguramente habían olvidado que yo todavía podía ver con mi vieja cuenta de correo. Clara, con la velocidad y la intuición de su generación, se puso a trabajar de inmediato, sin hacer preguntas innecesarias. Media hora después, me llamó por videollamada, con el rostro pálido y los ojos encendidos de indignación. «Abuela, tienes que ver esto». Giró su laptop hacia la cámara. En la pantalla, un programa de diseño AutoCAD mostraba los planos de mi apartamento. La carpeta se llamaba Proyecto Alvear 2024, un título que sonaba como una sentencia. Los planos eran detallados, fríos y crueles. Mi dormitorio convertido en una oficina para Nicolás, con un escritorio de diseño donde ahora está mi cama. El cuarto de huéspedes, en un cuarto de juegos para un futuro nieto que ni siquiera me habían mencionado. Mi taller de costura, el lugar donde había nacido su fortuna, desmantelado para dar lugar a un vestidor para Verónica. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Era como si yo ya no existiera, una fantasma en mi propia casa. Era un proyecto de borrado, no de remodelación. Ya habían desmantelado mi vida en sus mentes y en sus computadoras, mucho antes de intentar echarme. Ya habían desmantelado mi casa antes de echarme, susurré, mientras Clara sentía en silencio desde la pantalla. Pero Clara no había terminado. «Abuela, hay algo más», dijo, su voz temblando ligeramente. «Recordé que hace un par de años te ayudé a pasar los datos de tu viejo móvil a uno nuevo. Hice una copia de seguridad completa en mi disco duro, por si acaso. Me explicó que con un software especializado podría intentar recuperar archivos, borrados de esa copia, fragmentos de conversaciones que ellos creían desaparecidos para siempre. Le di mi permiso, aunque sin mucha esperanza. Una hora después, que me pareció una eternidad, me envió un archivo de audio por correo electrónico. El asunto del correo era una sola palabra: escucha. Mi corazón latió con fuerza mientras hacía doble clic en el archivo adjunto. Al principio solo se oía ruido de fondo, el tintineo de platos, una conversación lejana durante un almuerzo dominical de hacía 2 años. Y luego la voz de Nicolás, clara y convincente, respondiendo a una pregunta que yo le había hecho sobre el futuro del apartamento. «Mamá, quédate tranquila. Este apartamento es tuyo de por vida. Es un comodato verbal, es mi palabra. Vale más que cualquier papel». La ironía era tan amarga que me hizo sonreír. Su palabra. La misma palabra que ahora no valía ni el aire que había usado para pronunciarla. Escuché la grabación 3 veces. La onda de audio moviéndose en la pantalla de mi computadora como un sismógrafo registrando un terremoto. Su palabra tenía fecha de vencimiento, pensé. La prueba moral, la más devastadora de todas, estaba en mi poder. Con la prueba legal, la prueba de intención y la prueba moral, solo me faltaba la pieza que conectaba todo con la humillación original. La boda. Necesitaba la prueba del desfalco, el vínculo directo entre su lujo y mi despojo. Recordé una vieja contraseña de la cuenta bancaria que antes era conjunta, la que ahora Marcelo administraba como parte del fideicomiso. Una contraseña simple. Aurora 1951. Seguramente la habían cambiado, pero en un impulso decidí intentarlo. Abrí el portal del banco, mis dedos tecleando las letras y números con una mezcla de temor y determinación. Era un tiro en la oscuridad, una posibilidad remota, pero tenía que agotar todas las opciones antes de llamar a Armando Solís. La pantalla parpadeó. Por un segundo, esperé el mensaje de contraseña incorrecta, pero en su lugar apareció el panel de bienvenida con el saldo de la cuenta. No podía creerlo. En su arrogancia, en su desdén por mi supuesta ignorancia tecnológica, nunca se habían molestado en cambiar una contraseña que llevaba mi nombre y mi año de nacimiento. Sentí una oleada de adrenalina. Estaba dentro. Navegué rápidamente hacia la sección de movimientos históricos, seleccionando los últimos 6 meses. La lista de transacciones apareció, un registro frío de su administración. Mi corazón latía con fuerza, buscando una
aguja en un pajar de débitos automáticos y pagos de tarjetas. Y entonces la encontré. Una transferencia internacional realizada 3 meses atrás. La cifra me dejó sin aliento. 75.000 euros. El beneficiario, Chateau de Villette-Sas. El concepto, escrito con una desfachatez insultante. Anticipo, evento, NAV. Habían pagado su boda de lujo en un castillo francés con el dinero de mi jubilación, con los fondos que yo había creído proteger para mi vejez. En la pantalla de mi computadora, resalté la línea del pago en amarillo. Tomé una captura de pantalla y la imprimí. La prueba era digital, fría e innegable. Cada euro de esa fiesta era un insulto a cada hora que pasé cosiendo para pagar su educación. Pagaron su fiesta de lujo con el dinero de mi jubilación. La frase se repitió en mi cabeza como un mantra. Esa noche no dormí. Extendí todas las pruebas sobre la gran mesa de caoba de mi comedor, la misma mesa donde había firmado mi sentencia. De un lado, los documentos físicos, la procuración con la cláusula 7b resaltada, el extracto bancario amarillento de 2008. Del otro, las impresiones de las pruebas digitales, los planos de la remodelación, la transcripción del audio de Nicolás y la factura de la boda. Era el mapa completo de su traición, un viaje desde la manipulación legal hasta el desfalco descarado. Ya no era una víctima abrumada por el dolor, era una estratega con un arsenal de pruebas irrefutables. Ahora que tenía el mapa del tesoro, solo faltaba trazar la ruta para recuperarlo. La fase 2, la de la justicia, empezaba mañana. El lunes a las 9 de la mañana en punto, Clara y yo nos sentamos frente al doctor Armando Solís, su oficina, un santuario de madera oscura y libros de derecho encuadernados en cuero. Olía a justicia antigua y a lealtad inquebrantable. Era el polo opuesto al frío mármol del lobby, donde mi humillación había comenzado. Desplegué las pruebas sobre su escritorio de caoba, una por una, como si fueran cartas en una partida de póker decisiva. La procuración, el extracto bancario de 2008, las impresiones de los planos, el audio reproduciéndose en voz baja desde mi teléfono y el extracto final con el pago de la boda. Armando, amigo de mi difunto esposo, y un hombre de 75 años cuya mente seguía tan afilada como un bisturí, examinó cada documento en un silencio que se sentía más pesado que cualquier discurso. Él no mostró sorpresa, sino una sombría confirmación. Se reclinó en su sillón de cuero, que crujió como si compartiera el peso de la traición, y me miró por encima de sus gafas de lectura. Sus ojos, que habían visto décadas de disputas humanas, se posaron en los míos con una mezcla de compasión y acero. «Aurora, esto no es solo un conflicto familiar», dijo, su voz grave resonando en la quietud de la sala. «Esto es administración fraudulenta, abuso de confianza y, potencialmente, vaciamiento de empresa. Lo que te han hecho no es solo inmoral, es ilegal». Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo que reconstruía los cimientos de mi determinación. No estaba loca, no estaba exagerando. Tenía un caso, y era más sólido de lo que imaginaba. «Acepto el caso, por supuesto», continuó, quitándose las gafas y limpiándolas con un pañuelo. «Pro bono, por la memoria de tu esposo y por la decencia más elemental». Sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que agarrarme a los brazos de la silla para no temblar. Con Armando a mi lado, la ley dejaba de ser un arma que ellos esgrimían en mi contra para convertirse en mi escudo y mi espada. Él no me veía como una anciana desvalida, sino como una cliente con pruebas contundentes. El primer paso del plan estaba dado, y por primera vez en semanas sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de moverse. La justicia, aunque lenta, había empezado a caminar a mi lado. Armando se inclinó sobre el escritorio, su energía cambiando de la reflexión a la acción. El primer paso es cortarles el suministro de poder. Mañana a primera hora redactaremos un burofax. Es una notificación legal fehaciente, un documento cuya entrega y contenido quedan registrados ante notario. En él revocarás la procuración con efecto inmediato, citando la cláusula de revocabilidad que ellos, en su arrogancia, pasaron por alto. Me explicó el plan con una claridad que disipó mis miedos. Además, exigiremos una rendición de cuentas detallada de cada movimiento financiero realizado en tu nombre, en un plazo improrrogable
de 72 horas. Vamos a ver cómo se mueven cuando la luz se encienda de repente. La guerra silenciosa estaba a punto de comenzar. El martes a las 4 de la tarde, firmé el burofax en la oficina de Armando. El papel era grueso, oficial, y cada palabra había sido elegida con la precisión de un cirujano. Revocación inmediata de poderes. El título en mayúsculas era una declaración de intenciones. Imaginé la cara de Marcelo Figueroa al recibir ese sobre en su moderna oficina de Puerto Madero. Él, que se movía en el Pontiac mundo de los correos electrónicos efímeros y las llamadas sin grabar, se enfrentaría a un pedazo de papel con el peso de la ley. Era un golpe del viejo mundo, un recordatorio de que no todo se puede borrar con un clic. El mensajero partió, y con él, la primera onda de choque de mi contraofensiva. Ahora solo quedaba esperar. Las siguientes 72 horas fueron una lección de paciencia estratégica. Mientras el plazo corría, no me quedé de brazos cruzados. Clara y yo convertimos el estudio de mi apartamento en un cuarto de guerra. Creamos una cronología detallada, escaneamos cada documento y organizamos las pruebas digitales en carpetas encriptadas. Cada hora que pasaba sin una respuesta de Marcelo era una confirmación de su soberbia. Seguramente estaba consultando con Nicolás, tratando de minimizar el impacto, creyendo que era una rabieta de anciana que se calmaría con el tiempo. No entendían que no buscaba una disculpa, sino una restitución. El plazo se cumplía el viernes a las 4 de la tarde, y el silencio de su parte solo fortalecía nuestra siguiente jugada. El viernes por la tarde llegó y pasó. Ninguna llamada, ningún correo. El silencio de Marcelo fue su respuesta, y fue el error más grande que pudo cometer. Su arrogancia nos dio la justificación perfecta para escalar. Llamé a Armando. Tal como esperaba, dijo él con calma. No creen que vayas en serio. Es hora de que sientan el frío del juzgado. Su silencio no era una rendición, sino un desafío, y yo estaba más que dispuesta a aceptarlo. La fase de las notificaciones había terminado. Comenzaba la fase de las acciones judiciales. Les habíamos dado la oportunidad de rectificar en privado, pero eligieron ignorarnos. Ahora, la disputa saldría de las sombras. El jueves por la mañana, Armando no perdió el tiempo. Presentó una medida cautelar urgente en el juzgado de primera instancia. El objetivo era quirúrgico: congelar cualquier transferencia de bienes del fideicomiso que Marcelo había creado, impidiendo que pudieran vender mi apartamento o mover el dinero a paraísos fiscales antes de que pudiéramos actuar. Como prueba irrefutable de la intención de despojo, adjuntó los planos de remodelación que Clara había encontrado. El Proyecto Alvear 2024 se convirtió en la prueba A, la evidencia de su plan premeditado. Era una jugada audaz, diseñada para paralizarlos financieramente antes de que pudieran reaccionar. Ahora no solo estaban bajo aviso, sino también bajo el escrutinio de un juez. La espera de la decisión del juez fue la más difícil. Cada timbre del teléfono me hacía saltar. Durante esos días, me refugié en mi rutina, en el cuidado de mis rosales, en la meticulosa organización de mis archivos. Mi hogar ya no se sentía como una prisión, sino como un cuartel general. Cada objeto, cada papel, era parte de mi arsenal. Armando me llamaba a diario para mantenerme al tanto. El juzgado está estudiando la documentación, Aurora. La prueba de los planos es muy sólida. Demuestra mala fe. La burocracia que tantas veces había sido mi enemiga, ahora trabajaba a mi favor. Sus engranajes lentos pero inexorables, comenzando a girar en la dirección correcta. La noticia llegó el viernes por la tarde, justo una semana después de mi humillación en el lobby. Armando me llamó. Su voz contenía una nota de triunfo contenido. El juez ha firmado la medida cautelar. A partir de este momento, no pueden tocar un solo centavo ni mover un solo ladrillo sin una orden judicial. Están congelados. Colgué el teléfono y sentí que una venda apretada alrededor de mi pecho se aflojaba. Les habíamos cortado las alas. Podían seguir disfrutando del sol en las Maldivas, pero su chequera en Buenos Aires acababa de entrar en un invierno polar. La jaula se estaba construyendo a su alrededor, y ni siquiera se habían dado cuenta. Pero la jugada maestra aún estaba por venir. Esa misma noche,
Revisando una vieja caja con los documentos de la fundación de Benítez Group, encontré lo que buscaba: los estatutos originales de la empresa. Y allí, en el artículo 12, una cláusula que seguramente habían olvidado. Como accionista fundadora, aún conservaba un insignificante 5% de las acciones, un remanente simbólico que nunca se molestaron en comprarme. Y esa pequeña participación me otorgaba un derecho inmenso, el de convocar una junta extraordinaria de accionistas si consideraba que la gestión ponía en riesgo el patrimonio de la compañía. Era la llave que abría la puerta de su fortaleza desde adentro. Su desdén por los detalles sería su perdición. Con la ayuda de Armando redacté la convocatoria. Era un documento breve, formal y letal. El único punto en la agenda era una bomba de tiempo: análisis de gestión fraudulenta y conflicto de intereses del CEO, señor Nicolás Benítez, en relación al uso de fondos corporativos para fines personales. Fijé la junta para el lunes siguiente a su regreso, dándoles apenas tiempo para aterrizar antes de enfrentarse al juicio. No era un juicio legal, sino corporativo, ante las personas cuyo capital también estaba en juego, los otros accionistas. La lealtad en los negocios, sabía yo, dura lo que dura la rentabilidad, y estaba a punto de demostrarles que mi hijo era una pésima inversión. Envié la convocatoria por correo certificado a los otros 2 accionistas minoritarios y, por supuesto, a la sede de la empresa. Para Nicolás, elegí un método más dramático, más acorde con su estilo de vida: un telegrama internacional. Pagué el servicio de entrega urgente al resort de 5 estrellas en las Maldivas. Podía imaginar el momento exacto: el sol tropical, el mar turquesa, el mayordomo acercándose con una bandeja de plata, y sobre ella ese pedazo de papel amarillo que les anunciaría que su paraíso artificial se había terminado. El mensaje llegaría el sábado por la mañana, justo en el ecuador de su viaje. Quería que tuvieran todo el fin de semana para pensar en lo que habían hecho. La trampa estaba puesta. Cada pieza había sido colocada con una paciencia infinita. Había revocado su poder, congelado sus activos, y ahora los había convocado a rendir cuentas en su propio terreno, frente a sus pares. Ellos habían jugado una partida rápida y agresiva, pero yo estaba jugando al ajedrez. Había sacrificado peones durante años, pero ahora mi reina estaba en posición de atacar. Solo faltaba que los ratones volvieran del viaje para encontrarse con que el queso había sido movido y la jaula se había cerrado a su alrededor. La luna de miel, en más de un sentido, había terminado. Me lo imaginé con una claridad cinematográfica: el sol de las Maldivas cayendo sobre una terraza privada, el mar de un turquesa imposible, y mi hijo, con mi reloj en la muñeca, levantando una copa de champán. Y entonces, un mayordomo con guantes blancos, acercándose con una bandeja de plata. Sobre ella, no un canapé exótico, sino el rectángulo amarillo bilioso del telegrama. El paraíso interrumpido por la prosa seca y contundente de la realidad. El texto, redactado por Armando, era breve y helado. Se convoca a Junta Extraordinaria de Accionistas. Lunes 10 a.m. Presencia obligatoria. Agenda: análisis gestión fraudulenta. Imaginé el rostro de Nicolás cambiando, el bronceado desapareciendo bajo una palidez de pánico, mientras Verónica leía por encima de su hombro, sus ojos calculadores comprendiendo al instante que la fiesta, en todos los sentidos, se había terminado. La llamada no tardó en llegar, no desde el teléfono del hotel, sino una llamada de WhatsApp entrecortada, delatando una conexión inestable y un nerviosismo aún mayor. «¿Qué demonios significa esto, mamá?», gritó Nicolás, su voz distorsionada por la distancia y la furia. «Estás tratando de arruinarme la vida en mi luna de miel». Sostuve el teléfono a unos centímetros de mi oreja, dejando que su histeria se estrellara contra mi calma. Cuando terminó su diatriba, respondí con una serenidad que lo desarmó. «Es una convocatoria formal, Nicolás. Tienes el 5% de las acciones. Tienes la obligación de asistir. Te sugiero que tomes el primer vuelo de regreso». No era una petición, era una orden. Y por primera vez en muchos años, él no tuvo nada que responder. El silencio que siguió fue mi primera victoria. Colgué el teléfono
y el silencio de mi apartamento ya no se sentía opresivo, sino lleno de una calma expectante. Clara, que había escuchado toda la conversación desde el otro lado del estudio, se acercó y me puso una taza de té de tilo en las manos. El calor de la porcelana era reconfortante. No sentí una alegría triunfal, sino la fría satisfacción de un mecanismo de relojería que finalmente se ponía en marcha. Le había quitado la iniciativa. Lo había obligado a reaccionar, a moverse en mi tablero. Su pánico era la prueba de que mis documentos, mis recuerdos archivados, eran más poderosos que todo su dinero y sus abogados. La sensación no fue de venganza, sino de equilibrio restaurado, como el primer sorbo de agua después de cruzar un desierto. La siguiente onda de choque golpeó a Marcelo Figueroa. Según me contó Armando más tarde esa tarde, la llamada del gestor financiero fue una mezcla de seda y veneno. «Armando, creo que has habido un terrible malentendido», comenzó con su tono untuoso habitual. «Aurora es una mujer mayor. A veces se confunde». Cuando vio que esa táctica no funcionaba, su voz se endureció. Intentó amenazar con una contrademanda por difamación. Habló de sus contactos importantes y del daño irreparable a la reputación de la empresa. Era la reacción de un animal acorralado, mostrando los dientes cuando se da cuenta de que la puerta de la jaula se ha cerrado. Pero Armando no era yo. A él no podía manipularlo con sentimentalismos, ni intimidarlo con amenazas vacías. La respuesta de Armando fue un muro de granito legal. «Marcelo», le dijo con una calma glacial que imaginé con deleite, «la señora Benítez está en pleno uso de sus facultades, como lo demostrarán los hechos. La medida cautelar está en vigor, la Junta está convocada, y cualquier comunicación a partir de ahora, por favor, hágala por escrito a través de mi despacho». Esa fue la jugada que cambió las reglas del juego. Les quitó su arma más efectiva, la comunicación informal, las llamadas manipuladoras, los susurros al oído. Ahora todo debía ser documentado, formal, legal. Los había arrastrado de las sombras de los acuerdos verbales a la luz inclemente del papel sellado. Y en ese terreno, yo era la reina. Las grietas en su fachada no tardaron en aparecer en mi propio círculo social. El sábado por la tarde, recibí una llamada de Elena, mi vieja amiga. Su tono ya no era condescendiente, sino una mezcla de curiosidad y alarma. «Aurora, querida, ¿está todo bien?» Me enteré por una amiga en común que Nicolás y Verónica tuvieron que interrumpir su luna de miel. ¿Pasó algo grave? La red de rumores que ellos habían tejido para pintarme como senil ahora trabajaba en mi contra. Respondí con una ambigüedad calculada. Solo unos asuntos de negocios urgentes que requerían su presencia. Elena, ya sabes cómo son los jóvenes, siempre corriendo. Dejé que el silencio hiciera el resto. Ahora la historia la controlaba yo, y la incertidumbre era mi mejor aliada. Incluso el microcosmos del edificio registró el cambio de vientos. El domingo por la mañana, me crucé con Raúl Perdomo, el síndico, en el ascensor. El hombre que una semana antes apenas me miraba a los ojos, ahora me sostuvo la puerta y me saludó con un «Buenos días, doña Aurora», cargado de un respeto temeroso. Vi en sus ojos que la noticia de la medida cautelar sobre mi apartamento ya había circulado por la administración. Ya no era la anciana a la que se le podía prohibir el acceso a su propio salón de fiestas. Era la propietaria de la unidad 12A, una propietaria con un abogado muy bueno. El frío mármol del lobby de repente se sentía un poco menos hostil. El poder, incluso en pequeñas dosis, calienta el ambiente. Nicolás y Verónica aterrizaron en Ezeiza el domingo por la noche. No necesité estar allí para saber cómo fue su regreso. Imaginé sus rostros tensos, el silencio cargado de reproches en el auto de regreso a la ciudad. Ya no eran la pareja triunfante que posaba en un castillo francés, sino dos conspiradores cuyo plan había explotado en sus manos. Clara, usando una aplicación, siguió su vuelo en tiempo real. «Aterrizaron», me dijo en voz baja desde su laptop. Sentí un nudo en el estómago, pero no era miedo. Era la tensión del actor en el camerino, esperando la tercera llamada para salir a escena. El largo preludio de cartas y llamadas había terminado. La confrontación cara a cara era inminente. Esa noche,
El estudio se convirtió en nuestro santuario de estrategia. Clara y yo preparamos la carpeta para la reunión. No era un montón de papeles desordenados, sino una narrativa visual, una historia contada en 5 actos, cada prueba en su propio folio de plástico transparente. La factura de la boda, primero para establecer el desfalco. Los planos de la remodelación después, para demostrar la intención. El extracto de 2008, para recordarles el origen de todo. La procuración, para señalar el arma del crimen. Y al final, como un golpe al corazón, la transcripción del audio de la promesa rota de Nicolás. «De lo financiero a lo moral, abuela», dijo Clara mientras ordenaba los folios. «Así el impacto es mayor». La mañana del lunes me vestí para la batalla, no con un traje de luto, sino con un conjunto de lino azul marino, el color de la confianza y la autoridad. Me miré en el espejo del vestíbulo, el mismo que había reflejado mi humillación 10 días atrás. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma. Mi espalda estaba recta, mis ojos claros y mi pulso firme. No vi a una víctima, sino a la fundadora de Benítez Group, la mujer que había convertido rollos de tela en un futuro. Tomé la carpeta de cuero que me había preparado Clara. Sentí su peso sólido y reconfortante en mi mano y caminé hacia la puerta. La guerra silenciosa había terminado. Era hora del estruendo de la verdad. La sala de conferencias de Benítez Group era un espacio frío y minimalista, todo cristal y acero pulido, diseñado para impresionar a los clientes e intimidar a los adversarios. El lunes de su regreso, el aire estaba cargado de una tensión palpable, tan densa que se podía sentir en la piel. Yo estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de reuniones, con el doctor Armando Solís a mi derecha y una carpeta de cuero prolijamente ordenada frente a mí. A los lados, los otros 2 accionistas, 2 hombres de negocios de mediana edad, llamados Ibáñez y Romano, parecían más confundidos que otra cosa, atraídos a una disputa familiar que aún no comprendían. En la gran pantalla de la pared, 2 rostros bronceados pero demacrados por el estrés nos miraban desde las Maldivas, Nicolás y Verónica. A su lado, en la sala, pálido y sudoroso a pesar del aire acondicionado, se sentaba Marcelo Figueroa. El juicio había comenzado. La imagen en la pantalla gigante era una cruel ironía. Detrás de Nicolás y Verónica se veía el azul perfecto del océano Índico, una palmera meciéndose suavemente con la brisa. Llevaban ropa de lino blanco, como si estuvieran a punto de ir a un cóctel en la playa, pero sus rostros contaban una historia diferente. El bronceado no podía ocultar las ojeras, la tensión en la mandíbula de mi hijo, la forma en que los ojos de Verónica saltaban de mi rostro al de los otros accionistas. Estaban atrapados en su paraíso, convertidos en meros espectadores de su propio desmantelamiento. Eran 2 retratos perfectos de la culpa, enmarcados por un lujo que ya no les pertenecía. La conexión de video era impecable, transmitiendo cada matiz de su creciente pánico con una claridad de alta definición. Tomé la palabra. Mi voz, amplificada por el sistema de sonido de la sala, era serena, casi conversacional, desprovista de cualquier temblor o emoción. No necesitaba alzarla. El peso de la verdad haría todo el trabajo. Buenos días. Agradezco su presencia, tanto física como virtual. Convoqué esta reunión para un único propósito: presentarles el verdadero costo de la boda de mi hijo. Nicolás intentó interrumpir desde la pantalla, su boca abriéndose para soltar alguna excusa, pero con un gesto lento y deliberado de mi mano, le indiqué que guardara silencio. Era mi turno de hablar, y tenía un guión muy bien preparado, un guión que había tardado 40 años en escribirse. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso el zumbido de los servidores en el cuarto contiguo pareció detenerse. La primera prueba apareció en la pantalla gigante, proyectada desde la laptop que Clara manejaba con precisión desde un rincón discreto. Era la factura oficial del Château de Villette, 75.000 euros. A su lado, con un clic del ratón, Clara proyectó el extracto de mi antigua cuenta personal, la que ahora formaba parte del fideicomiso, mostrando la transferencia exacta por ese monto, con el concepto anticipo evento NACOEU. Dejé que la imagen hablara por sí misma.
Los accionistas se inclinaron hacia adelante, sus ojos entrecerrados leyendo los detalles. Ibáñez carraspeó, un sonido seco en la quietud. Romano se quitó las gafas y las limpió lentamente. No era una disputa familiar, era un desfalco, y ellos eran los siguientes en la lista. Hice una pausa, permitiendo que la información se asentara. Observé la gota de sudor que resbalaba por la sien de Marcelo Figueroa. Vi cómo los nudillos de los accionistas se ponían blancos al apretar sus plumas sobre sus blocs de notas. En la pantalla, Verónica había desviado la mirada, incapaz de enfrentar la cruda evidencia de su capricho. Yo, en cambio, mantuve mi postura, mis manos descansando tranquilamente sobre mi carpeta. Este era el ritmo que había planeado. Un golpe de calor emocional, seguido por el frío glacial de los hechos. No había gritos, no había acusaciones melodramáticas, solo números, fechas y la verdad innegable. Ellos esperaban una escena de histeria. Les estaba dando una auditoría. Nicolás finalmente no pudo contenerse. Su voz sonó metálica y desesperada a través de los altavoces. «Esto es un malentendido. Mamá, no entiendes cómo funcionan estas cosas. Era una reasignación de activos, algo que Marcelo puede explicar». No lo dejé terminar. No con palabras, sino con una mirada. Una mirada que contenía 72 años de vida, 40 años de trabajo y 10 días de una furia helada. Lo miré directamente a los ojos a través de la cámara y negué lentamente con la cabeza. El mensaje era claro. «Tus mentiras ya no tienen poder aquí». Se calló, sorprendido por mi firmeza, y en ese instante, todos en la sala supieron quién tenía realmente el control de la narrativa. Sin darles tiempo a procesarlo, pasé a la segunda prueba. Claro está, una inversión tan significativa requiere de una planificación a futuro, dije, mi voz teñida de una ironía que solo yo podía saborear. En la pantalla, los planos de remodelación de mi apartamento reemplazaron a la factura. Les presento el proyecto post-desalojo, diseñado por la señora Verónica Luján, aquí presente en la videollamada. Como pueden ver, se optimiza el espacio para las necesidades de la nueva dirección de la empresa. La cámara de la laptop de Clara hizo un zoom digital en los detalles. Mi dormitorio convertido en oficina, mi taller en un vestidor. El nombre de Verónica, como arquitecta de la proyecto, estaba claramente visible en la esquina inferior derecha. Su obsesión por la imagen pública se estaba desmoronando en tiempo real. El rostro de Verónica se descompuso. La máscara de sofisticación se agrietó, revelando una expresión de pánico puro. Pude verla susurrarle algo a Nicolás con furia, pero él estaba paralizado, mirando los planos como si fueran el fantasma de sus propias ambiciones. Los accionistas ya no parecían confundidos, sino indignados. Ibáñez dejó caer su pluma sobre la mesa con un golpe seco. Así que, ¿el plan era usar los fondos de la compañía para una boda y luego quedarse con el apartamento de su madre para instalar una oficina? Preguntó, su voz cargada de un desprecio apenas disimulado. No me miraba a mí, sino a la pantalla, al rostro demudado de mi hijo. La lealtad en el mundo de los negocios tiene la vida útil de un balance positivo. La tensión era casi insoportable. Era el momento del golpe final, el que trascendía el dinero y la propiedad para atacar el núcleo de su carácter. Di la orden para la tercera prueba, la más personal. El audio llenó la sala. La voz de mi hijo, más joven, más ingenua, resonó en los altavoces con una claridad cristalina. Este apartamento es tuyo de por vida. Es un comodato verbal. Es mi palabra. Vale más que cualquier papel. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue aún más profundo que antes. El Nicolás en la pantalla se encogió físicamente, como si su propia voz del pasado lo estuviera abofeteando en público. Habían visto el desfalco financiero, la usurpación patrimonial y ahora la quiebra moral. El caso estaba cerrado. Fue entonces el turno del doctor Armando Solís. Se puso de pie y su presencia llenó la sala con una autoridad tranquila y anticuada. Con la calma de un cirujano, explicó las implicaciones legales de lo que acababan de presenciar. Lo que han visto, señores, se tipifica como administración fraudulenta, abuso de confianza y un posible vaciamiento de la empresa para financiar un estilo de vida personal
poniendo en riesgo el patrimonio de todos los accionistas, no solo el de mi cliente. Su voz era un martillo de terciopelo. Luego se dirigió a la pantalla. La ley protege la propiedad, Nicolás, pero antes de eso, protege la dignidad. Y aquí, ambas fueron violadas de forma flagrante. Finalmente, Armando anunció el golpe de gracia, la consecuencia de su silencio y arrogancia durante la última semana. Les informo, además, que la medida cautelar para congelar todos los bienes del fideicomiso administrado por el señor Figueroa fue aprobada por el juez esta mañana. A partir de este momento, no se puede mover un solo centavo. La cara de Marcelo Figueroa perdió todo color. El arma que él había creado para despojarme se había convertido en su propia jaula dorada. La maquinaria legal, una vez puesta en marcha, era implacable, y yo había girado la llave. La primera consecuencia fue inmediata y brutal, como un rayo en un cielo despejado. El accionista Ibáñez, un hombre mayor y respetado en el mundo empresarial, pidió la palabra. Su voz era grave. En vista de la evidencia irrefutable presentada, y para proteger la integridad de esta compañía, propongo la suspensión inmediata e indefinida del señor Nicolás Benítez como CEO. Romano, el segundo accionista, secundó la moción sin dudarlo. «Aprobado», dijo. La votación fue un formalismo. En menos de 5 minutos, mi hijo había perdido el control de la empresa que yo le había ayudado a construir. Le informaron que todas sus tarjetas corporativas y fondos de representación quedaban bloqueados con efecto inmediato. El primer pilar de su imperio se había derrumbado en vivo y en directo. La segunda consecuencia fue para mí, y fue la más dulce. El doctor Solís se acercó a Marcelo Figueroa, que parecía haberse encogido en su silla, reducido a una sombra de su antiguo yo arrogante. Le entregó una copia de la orden judicial que le prohibía disponer de cualquiera de los bienes del fideicomiso, incluyendo específicamente la unidad 12A de Residencias Alvear. Además, le informo que un oficial de justicia se presentará en el edificio a las 5 de la tarde para supervisar el cambio de todas las cerraduras. La señora Benítez recupera el control total y exclusivo de su hogar. El apartamento, mi santuario, mi historia, estaba a salvo. La segunda estocada había dado en el blanco. La tercera y última consecuencia fue la más personal para el arquitecto de mi desgracia. Mientras Marcelo intentaba recoger sus papeles con manos temblorosas, como si quisiera huir de la sala, un asistente del doctor Solís le entregó otro sobre lacrado. «Señor Figueroa, queda usted notificado en este acto del inicio de una querella criminal en su contra por los delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza. Le sugiero que contacte a su abogado inmediatamente». Marcelo se quedó blanco como el papel que sostenía. Miró a Nicolás en la pantalla, buscando un salvavidas, pero mi hijo había desviado la mirada, completamente absorto en su propia caída. Estaba solo. Recogió su maletín y abandonó la sala sin decir una sola palabra. En la pantalla, Verónica lloraba silenciosamente, sus lágrimas de cocodrilo arruinando su maquillaje perfecto. Nicolás, en cambio, me miraba con una mezcla de odio y desconcierto, como si no pudiera comprender cómo la anciana a la que había descartado por obsoleta había sido capaz de orquestar su caída con la precisión de un general. Fue entonces cuando hablé directamente con él por última vez, mi voz sin rastro de triunfo, solo de una amarga y definitiva constatación. «El dinero que gastaste en esa fiesta te compró fotos bonitas, Nicolás. El dinero que yo invertí en ti te compró una educación. Parece que no aprendiste la lección más importante». No esperé su respuesta. Con un movimiento tranquilo me incliné hacia adelante y con mi propio dedo presioné el botón rojo en la pantalla táctil de la mesa. «Finalizar llamada». La imagen de sus rostros se desvaneció, reemplazada por el logo de Benítez Group. El paraíso artificial se había apagado. El silencio volvió a la sala, pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de resolución. Me puse de pie, tomé mi carpeta y, sin mirar a los accionistas que ahora murmuraban sobre una reestructuración urgente, caminé hacia la puerta. El doctor Solís me siguió. La guerra había terminado. Había ganado.
Los meses que siguieron a esa junta de accionistas no fueron un torbellino de batallas legales en tribunales, sino una lenta y metódica negociación en la silenciosa oficina de Armando Solís, para evitar un escándalo público mayor y un juicio penal que habría destrozado la reputación de Benítez Group para siempre. Nicolás y Verónica accedieron a un acuerdo extrajudicial. Su miedo a la vergüenza pública resultó ser un activo más valioso que cualquiera de los que me habían quitado. Cada cláusula del acuerdo fue redactada con la precisión de un cirujano, no para castigar, sino para restituir. No buscaba venganza, sino un reequilibrio. Quería que cada firma en ese documento fuera un recordatorio para ellos de que la memoria tiene un valor que no cotiza en la bolsa, pero que puede costarles un imperio. El primer y más tangible resultado fue la restitución de mi hogar. El apartamento, mi santuario de 250 metros cuadrados, en la avenida Alvear, volvió a estar a mi nombre, libre de cualquier carga, fideicomiso o poder legal ajeno. Recuerdo el día que firmé la nueva escritura en la notaría. El peso de la pluma en mi mano se sentía completamente diferente al de aquella vez que firmé la procuración. Aquella vez fue un acto de fe ciega. Esta vez fue un acto de soberanía recuperada. Al salir, el oficial de justicia me entregó un juego de llaves nuevas. El sonido del metal al chocar en mi palma fue la música más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de mi propia casa, devolviéndome la bienvenida. Se estableció un nuevo fideicomiso, pero, esta vez, uno diseñado para protegerme de verdad, no para despojarme. Fue constituido y administrado por una institución bancaria de primer nivel, una entidad neutral, cuya única lealtad era con los términos del contrato. Este acuerdo me garantizaba una renta mensual vitalicia de $8,000, una cifra calculada no como una pensión, sino como el dividendo justo y atrasado de mi inversión original de $200,000 en 2008. El dinero ya no era un arma que podían usar para controlarme, sino una herramienta para mi tranquilidad y mi independencia. Dejaron de ser mis guardianes para convertirse, a través de la empresa, en mis deudores. El flujo de poder se había invertido permanentemente, pero la restauración más importante no fue la material, sino la de mis fronteras personales. Los nuevos límites se trazaron con la tinta indeleble del acuerdo legal. La comunicación con Nicolás quedó estrictamente limitada a correos electrónicos quincenales, todos coordinados y supervisados por Clara, quien actuaba como un filtro imparcial. Se acabaron las llamadas impulsivas, las visitas sorpresa, las manipulaciones emocionales envueltas en falsas disculpas. Si quería tener algún tipo de relación con su madre, tendría que ser bajo mis términos, respetando mi espacio, mi tiempo y mi autonomía. Les dejé claro a través de mis abogados que la confianza no se recupera con palabras, se reconstruye con hechos consistentes a lo largo del tiempo, y su cuenta, por ahora, estaba en cero. Worslast. Principio, Nicolás intentó poner a prueba esos límites. Una semana después de la firma, llegó un enorme ramo de lirios blancos a mi puerta, sus flores favoritas, con una tarjeta que simplemente decía: «Perdóname, mamá». Eran hermosos, pero olían a manipulación. Le pedí a Clara que respondiera por correo electrónico. La abuela agradece el gesto. Te recuerda que la comunicación debe seguir el protocolo acordado. Fue un mensaje frío, pero necesario. No estaba cerrando la puerta para siempre, pero sí estaba instalando una cerradura de alta seguridad. Debía aprender que el acceso a mi vida ya no era un derecho de nacimiento, sino un privilegio que tendría que volver a ganarse, con paciencia y respeto. Han pasado 6 meses. El sol de la tarde tiñe de un dorado cálido las hojas de los rosales en mi balcón. El aire de Buenos Aires huele a tilos y a la promesa de la primavera. Mi rutina ha encontrado un nuevo ritmo, uno dictado por mis deseos y no por las ansiedades ajenas. Por las mañanas, leo. Por las tardes cuido de mis plantas y trabajo en mi nuevo proyecto. El silencio en mi apartamento ya no es un océano de soledad, sino un lienzo en blanco sobre el que pinto mis días. He recuperado no solo mi patrimonio, sino también el control sobre mi tiempo, el activo más valioso de todos. La paz no es la ausencia de conflicto, he aprendido, sino la certeza de que puedes manejarlo.
Clara está a mi lado. Su presencia es una brisa fresca y constante. Me muestra en su tablet el logo que diseñó para mi nuevo emprendimiento. Es un diseño elegante, un hilo dorado que se entrelaza formando una A mayúscula. Debajo, el nombre que elegimos juntas, el hilo de la memoria. Es una consultora online para artesanos textiles de todo el país. Un proyecto para compartir mis 40 años de experiencia en el negocio, para ayudar a otros a no cometer los errores que yo cometí, tanto en los negocios como en la confianza. No lo hago por dinero, sino por propósito. Es mi forma de tejer un legado que no lleva el apellido Benítez, sino el sello de mi propia historia. Observo el logo en la pantalla, el hilo dorado brillando bajo el sol. Es la metáfora perfecta. Un hilo puede parecer frágil, pero cuando se entrelazan muchos, se convierten en una tela indestructible. Mi memoria, mis archivos, mis recibos, eran hilos que, juntos, tejieron una red de la que no pudieron escapar. Mi experiencia, que ellos consideraban obsoleta, es ahora la base de mi futuro. Clara me sonríe, y en sus ojos veo el reflejo de una admiración que vale más que cualquier reloj Patek Philippe. Ella no ve a una anciana frágil, sino a una fundadora, a una estratega, a la mujer que soy. Por primera vez en mucho tiempo, sonrío. No es una sonrisa de victoria, ni de revancha. Es una sonrisa de paz genuina. La paz de quien ha recorrido el infierno y ha vuelto con las llaves de su propio paraíso. Miro el horizonte de la ciudad, los edificios recortándose contra el cielo azul. Me siento como uno de ellos, alta, firme, con cimientos profundos que nadie puede volver a sacudir. La humillación en el lobby se siente como una escena de una película lejana, protagonizada por una mujer que ya no reconozco del todo. Esa mujer era una víctima. La que está hoy en este balcón es la arquitecta de su propia vida. Me quitaron un lugar en una fiesta, así que construí mi propia mesa. Una mesa más grande, más fuerte y con asientos reservados solo para quienes valoran la lealtad y el respeto. La vida me enseñó, es la manera más dura, que el verdadero poder no reside en el dinero o en los títulos que se pueden arrebatar, sino en la memoria, en los detalles que todos ignoran, en el archivo impecable de nuestra propia dignidad. Ellos también aprendieron una lección, una que no se enseña en ninguna universidad de negocios. Aprendieron que una madre puede perdonar casi todo, el olvido, la negligencia, incluso la ambición desmedida que la deja atrás. Lo único que no puede, ni debe, perdonar, es que le roben el derecho a ser ella misma. Y ese derecho, mi derecho a existir en mis propios términos, con mi propia voz y mis propias llaves, ahora es, y será siempre, innegociable.